My Little Pony Fanfic. La Reina Oscura. Capítulo 10. El Bosque Everfree. Los primeros 4 días pasaron sin incidentes. No vieron guardianes ni en el día ni en la noche y Scott se estaba confiando de que tal vez esa misión era más sencilla de lo que había dicho Rainbow Dash. La única molestia que llegaron a tener ella y Bulk Biceps fue Flix. El Pegaso se la pasaba hablando todo el día, sin dejar escuchar los cascos de posibles guardianes que se acercaran o los propios pensamientos de Scott Alou. Y para la mala suerte de la pony color naranja, parecía que Flix sentía una inclinación mayor para estar pegada a ella en vez de a Bulk Biceps. Pero aún así el pony musculoso le desesperaba enormemente el no poder escuchar los ruidos que los rodeaban mientras se adentraban al bosque. Él y Scott ya habían salido antes de expedición juntos y se sintonizaban muy bien, aunque esa no era la razón por la cual Bulk aceptara el ir a esa expedición. Tampoco le interesaba mucho ayudar a la niña Alicornio, lo que quería era poder pagar la deuda que sentía que tenía con Scott Alou. Cuando la Resistencia consiguió el hechizo de luz, uno de los primeros conejillos de Indias fue él. Los llevaron a una parte del bosque cerca del borde seguro y tenían que probar el hechizo. Desafortunadamente el Pegaso no sabía cómo usar bien aquella luz que le cubría el cuerpo y esta era tan débil que no fue rival contra los guardianes. La magia oscura que conformaba a los guardianes lo envolvió y lo empezaron a corromper y Bulk Biceps gritó horrorizado al sentir cómo ésta se extendía por su cuerpo cubriendo cada parte de su ser. También pidió clemencia, pero sabía que era cuestión de tiempo para convertirse en un guardián si alguien no iba a rescatarlo y justo cuando la oscuridad estaba a punto de cubrirlo por completo una luz hizo que ésta retrocediera. Alguien lo jaló y lo sacó de las sombras de los guardianes y se alejaron de ellos volando a toda velocidad. Cuando al fin llegaron a Ponyville vio que su salvadora había sido Scott Alou. Y desde entonces, se prometió a sí mismo que iba a pagar esa deuda con la Pegaso, por eso casi siempre que ésta salía de expedición Bulk Biceps la acompañaba para ayudarla por si ella lo necesitaba. Pero aún no había podido pagar su deuda. Pero algo le decía que esa expedición sería en la cual su deuda quedaría saldada. Scott y Bulk Biceps se sentían más o menos familiarizados con el bosque, ya que habían ido a él varias veces así que sabían cómo moverse por él, pero jamás habían ido tan adentro. ¿Tú qué crees, Scott? Preguntó Flix terminado de dar una explicación bastante estúpida sobre una teoría de por qué los manzanos ya no crecían como en tiempos anteriores a la Reina Oscura. Se limitó a responder la Pegaso, no le había prestado nada de atención a Flix, había aprendido a desarrollar como un tapón para no tener que oírlo todo el tiempo. Solo cuando oía que decía su nombre en la conversación reaccionaba. Ah pues. En ese momento escucho como un golpe apagado que corría a toda prisa hacia ellos. Volteo a ver a Bulk Biceps solo para confirmar que él también lo había escuchado. No me estabas prestando atención, ¿verdad? Replicó Flix, sin darse cuenta de la mirada de preocupación de los otros dos Pegasos. Scott, te dije que si no me escuchabas mejor me lo hacías saber. ¿Puedes callarte por solo 5 minutos? Dijo Bulk Biceps de malas. Flix ofendido se cerró la boca y se limitó a agachar las orejas. Scott Alou y el pony musculoso volvieron a escuchar el mismo susurro. Ambos lo conocían muy bien ya que así era como se oía cuando corrían los guardianes, y se estaba acercando, demasiado rápido. Posición de círculo. Gritó la pony naranja, apresurados los otros dos Pegasos ocuparon su lugar en la posición, esta posición era bastante buena para no dejar ningún flanco al descubierto ya que cada pony se hacía cargo de su área. Scott Alou afinó el oído y cerró los ojos para concentrarse mejor. El susurro era apenas perceptible, pero se oía con mayor fuerza a cada segundo que pasaba. Vienen por el norte. Dijo abriendo los ojos. Flix era el que estaba al norte, nervioso y asustado tragó saliva. Sabía usar el hechizo de luz interior, pero jamás lo había usado contra guardianes de verdad. Moría de gana de mostrarles lo bueno y valeroso que era a Scott y Bulk Biceps. Ambos eran leyendas entre los escuadrones de Pegasos y él quería ser parte también de estas, si lograba hacer eso bien de seguro quedarían impresionados. Flix no oía los susurros de los cascos de los guardianes, pero sí los pudo ver. Sintió como un escalofrío le recorría la columna, los ojos rojos y los cuerpos incorpóreos hechos de oscuridad pura le hizo temblar, y aunque era de día le costaba enfocarlos.
Eran tan solo 4, no era un grupo numeroso. Trató de calmarse y sacó como pudo la luz de su pecho, lista para usarla. Justo cuando estos estaba llegando al grupo golpeó al primero con una pata delantera de lleno en el rostro. Flix sonrió y volteó a ver a sus dos compañeros, que lo miraban con una mezcla de horror y furia. ¿Qué estás haciendo, idiota?, gritó Bulk Bíceps cuando vio lo que acaba de hacer el novato. Ahuyento a los guardianes, respondió Flix orgulloso y volteando a ver de nuevo hacia sus enemigos. La sonrisa le desapareció del rostro cuando vio a los guardianes frente de él. El más cercano al Pegaso le dio una patada con las patas trasera, parecida a las que usaba Applejack para tirar las manzanas de los árboles. Flix, sofocado, cayó al suelo. Acto seguido los otros dos guardianes se abalanzaron sobre sus compañeros. El guardián que había derribado a Flix lo vio de cerca. El Pegaso estaba paralizado del miedo y aunque trataba de sacar luz de su interior, esta se negaba a salir, ni siquiera para protegerlo un poco. El guardián sonrió, con unos dientes que terminaban en punta, y comenzó a reír de forma profunda y macabra, lo cual hizo que Flix casi se desmayara del miedo. Acto seguido el guardián clavó su casco delantero en el pecho del Pegaso, atravesando la armadura. Flix empezó a gritar del dolor, le ardía ahí donde su piel y la del guardián entraban en contacto. Volteó a ver chorizado el punto del contacto y sintió como se le caía el alma a los pies cuando vio como la sustancia que formaba al guardián se bajaba por su cuerpo y se unía al de él. Sentía como la oscuridad se movía por su cuerpo, ardía como si fueran brasas. Gritó, pidieron ayuda, pero sabía que sus compañeros estaban ocupados con sus guardianes. Flix, gritó Scott mientras le daba una patada a su guardián con su luz. Voló hasta donde estaba el novato y con mucho esfuerzo creó una pequeña estela de luz en su casco delantero y se la lanzó al guardián que estaba tratando de convertir a Flix en uno de ellos. Este relinchó furioso y con su cuerno lanzó un rayo rojo, pero la pony de color naranja lo esquivó por poco. Después se lanzó contra el guardián, con la luz en sus dos cascos delanteros. Sintió cuando golpeó contra la oscuridad de este, también sintió como este por la fuerza del golpe retrocedía un poco, liberando a Flix. Eso era lo único que quería la Pegaso. Sonrió un poco y voló hacia el novato. Estaba medio inconsciente, pero aún seguía vivo y siendo él. Lo acomodó como pudo en su espalda a toda prisa y abrió las alas. Empezó a aletear, el peso extra hacía que se moviera lentamente, pero aún podía volar. Soltó un bufido por el esfuerzo. Bulk Bíceps, gritó para llamar la atención del Pegaso. Este hizo desaparecer a su guardián y la miró durante unos segundos. Retirada. El Pegaso asintió y voló hasta ella, tomó a Flix de su espalda como si nada y ambos volaron hacia arriba, rompiendo las ramas de los árboles que no dejaban que penetrara casi nada de luz al bosque Belfrere. Una vez que salieron de él volaron recto hacia el norte según la brújula del pony musculoso. Estuvieron volando en silencio durante un buen rato y Flix seguía sin despertar. Creo que los hemos perdido, exclamó fuerte Scott para que el Pegaso la pudiera oír a pesar del viento. ¿Crees que sea bueno bajar aquí? Yo creo que sí. Todo el grupo de guardianes era de unicornios, no creo que nos puedan seguir la pista tan fácil. Está bien, respondió Bulk Bíceps mientras buscaba un agujero en el cual pudieran entrar al bosque de nuevo. Cuando lo encontró entró por este seguido de la Pegaso. Ambos estaban agotados después de la pelea y de haber volado tanto. Bulk Bíceps dejó en el suelo al novato sin tratar de bajarlo con cuidado. Estaba bastante enojado por lo que había hecho aquel idiota. Scott se quitó el casco y se limpió el sudor que le cubría la frente. ¿Estás bien?, preguntó el Pegaso musculoso. Sí, algo cansada, solamente, contestó la pony de color naranja. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, no lograron tocarme ni nada, respondió Bulk Bíceps mientras se estiraba las alas y se revisaba el cuerpo. Rozaron la armadura, pero fuera de eso no hay daños. Ayuda, gritó de repente Flix, que no había dado señales de vida hasta ese momento. Se sentó de repente, con los ojos muy abiertos y aterrados, mirando a su alrededor. Cuando vio a sus dos compañeros delante de él se calmó un poco. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Y los guardianes?
Antes de que el novato consiguiera respuestas, Bulk Bíceps le dio un puñetazo debajo de la barbilla, haciendo que este se volviera a caer. ¿A qué viene eso? Porque gracias a ti casi logras que un pequeño grupo de guardianes nos venciera. Gritó furioso Bulk Bíceps. ¿En qué estabas pensando, novato? En detener a los guardianes. ¿Qué se suponía que tenía a hacer? Seguir las malditas órdenes que nos dio la general. Bajen la voz. Pidió Scott, que estaba sentada dándole la espalda a la escena. No queremos volver a atraerlos. Pero Scott dijo que venían por la parte norte. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Quedarme parado sin atacarlos? Fue exactamente lo que dijo Rainbow Dash. ¿Acaso no oíste? Nos dijo que no usáramos el hechizo de luz contra ellos a menos de que fuera necesario. No veo cuál es el maldito problema desobedecer las órdenes de alguien que ni siquiera está aquí. No entiendes lo que acarrea el usar el hechizo de luz, ¿verdad, Flix? Inquirió Scott a Loo sin voltearlos a ver. Cada vez que ayuntamos o atacamos a un guardián, estos no mueren. Solo son devueltos a su reina, pero antes de retirarse o desaparecer mandan una señal hacia otros guardianes que estén en la zona, así los demás guardianes saben que hay intrusos o enemigos en ciertos lugares. Exacto, corroboró Bulk Bíceps. ¿Sabes lo que eso significa? Mientras nosotros no usemos o no ataquemos a los guardianes directamente, estos, aunque nos vean, no dan aviso a los demás. Pero una vez que mandan esa señal, saben que estamos aquí. Eso, yo no lo sabía, murmuró Flix, sintiéndose avergonzado. Eso es obvio, contestó el Pegaso musculoso furioso. Y ahora gracias a ti ellos saben que estamos en el bosque y probablemente tendremos mayores dificultades para entrar al castillo. Siempre que salimos de expedición, lo mejor es evitarlos lo más posible. Bulk Bíceps se alejó de Flix mientras seguía hablando. Además, novato, si lo que quieres es permanecer en la resistencia, será mejor que empieces a hacerle caso a las órdenes de Rainbow Dash. No es justo que te enseñes contra mí solo porque soy el novato. Gritó Flix levantándose. Se sentía humillado, avergonzado y enojado tanto con él mismo como con los otros dos. Yo no tengo la culpa que ninguno de ustedes me dijera eso sobre los guardianes. Scott lo volteó a ver un poco al joven Pegaso de forma fría, mientras que Bulk Bíceps se detenía en seco y volvía hasta donde está Flix. No me ensaño contigo porque seas el novato. Respondió en voz profunda que dejaba oír todo el enojo que tenía guardado en su interior el Pegaso. Y escúchame bien, Flix, el bosque no tiene reglas ni protocolos, ni los guardianes. Tanto el Everfree como los soldados de la reina se rigen por reglas diferentes a las que nos regimos nosotros. Lo que hace que uno sepa cómo enfrentarse a ellos o cómo responder a sus ataques es la práctica y la experiencia. ¿Crees que al guardián que te hizo eso? Preguntó apuntando al agujero que tenía en el pecho la armadura del Pegaso. ¿Le importaba que fueras un novato? No le importa quién eres o qué rango tienes, aquí el que sobrevive es el que tiene mayor experiencia y sabe enfrentarse a las situaciones sin dejarse llevar por su miedo. El Pegaso hizo una pausa. Este no es un sitio para novatos. Finalizó mientras se daba la vuelta y dejaba parado ahí a Flix, que hervía de furia, pero sabía que no podía hacer nada para rebatir a Bulk Bíceps. Tenía razón después de todo. Ve por leña, Bulk, nos quedaremos aquí esta noche. Según el mapa, mañana estaríamos llegado al castillo de las dos hermanas. Dijo Scott, que acaba de sacar el mapa y lo estaba revisando. El aludido se limitó a asentir con la cabeza y se en busca de leña. Flix, puede que Bulk Bíceps exagere un poco, pero si quieres salir vivo de aquí debes de aprender a leer y oír al bosque. Si no aprendes a hacerlo, terminarás muerto. Scott se acostó encima de su saco de dormir. Echaba de menos su cama en la casa de las Crusaders, pero en ese instante el saco le pareció mejor que suelo, aunque sea estaba mullido y la separaba del frío suelo. Cerró los ojos mientras estiraba un poco, poniendo las patas delanteras detrás de su cabeza. Se había quitado la armadura antes de acotarse a dormir y la tenía justo a un lado de ella. El que haría la primera guardia de la noche sería Flix, seguido de Bulk Bíceps y después por Scott. La Pegaso se sentía bastante cansada y tenía ganas de dormir como jamás había tenido ganas.
Habían comido huevos revueltos con zanahoria, la fogata era un tema del cual se habían tenido que preocupar un poco, ya que la luz de esta podía atraer invitados indeseados, así que solo se permitían hacer una fogata pequeña y a rodearla con rocas para que brillase menos. Aún así, era suficiente para calentar un poco los cuerpos de los tres en la noche y para cocinar algunos alimentos. Scott cerró los ojos y se limitó a escuchar el crujir de las armas al ser consumidas por el fuego. Oyó también cómo se acercaba alguien hasta ella y abrió los ojos. Bulk Biceps había acomodado su saco de dormir al lado de ella y se acostó encima al igual que la Pegaso de color naranja. Se quedaron callados un rato y Scott volvió a cerrar los ojos, mientras se limitaba a escuchar los sonidos que envolvían al bosque Belfré, sonidos que normalmente ponían nervioso a cualquier pony, pero ella ya los conocía. ¿Scott aló? ¿Sí? Respondió la pony abriendo los ojos y volteando a ver a Bulk Biceps. ¿Crees que fui muy duro con el chico? Preguntó en un susurro mientras apuntaba con la barbilla en la dirección de Flix. Tal vez un poco, contestó Scott. Pero tarde o temprano iba a cometer un error así y lo sabes, después de todo es un novato. Y no se vuelve un buen soldado con tratos amables y lo sabes. Sí, ya sé. El Pegaso suspiró un poco. Supuse que si no lo regañaba yo lo ibas a tener que hacer tú y sé que no te agrada mucho hacer eso. Gracias. Dijo la Pegaso mientras estiraba las alas un poco y soltaba un bostezo. Supongo que es porque aún sé lo que se siente ser un novato. Todos lo sabemos, Scott, por eso también regañamos a los novatos para que aprendan de sus errores y nos lleguen a superar. Sabes que a nosotros en el escuadrón nos tienen tachados de leyendas porque somos los que más se aventuran al bosque, por eso es necesario regañarlo, para que algún día Flick se convierta en una leyenda también. Sí lo sé. Pero no tienen nada de especial el venir aquí, la mayoría de los ponis pensaría que es algo estúpido. De seguro es por la cercanía de la muerte que hay aquí en bosque. Se limitó a decir Bulk Biceps, ¿sabes? Si tú no hubieras rescatado a Flix él ya no estaría con nosotros esta noche, tal vez por eso nos admiran, porque a pesar del peligro no perdemos la compostura. Ja, dijo Scott. Eso es algo aún más estúpido, la mayoría de la resistencia cree que hay un código para enfrentarse a ellos, pero a veces es solo suerte. A veces ni siquiera te acuerdas del nombre de las maniobras de los ataques o de los golpes, lo único que importa cuando te enfrentas a ellos es sobrevivir al enfrentamiento. Amén. Respondió Bulk Biceps. Se quedaron callados un par de minutos más, mientras veían los árboles que se extendían arriba de ellos. ¿Qué crees que nos encontremos cuando lleguemos al castillo? No lo sé. Respondió la Pegaso en un suspiro. Si he de ser franca, ni siquiera sé cómo es el libro que tenemos que llevar de regreso a Ponyville. Oh. Dijo Bulk Biceps. Eso puede llegar a ser un problema, pero de seguro sabrás cómo resolverlo, Scott. Siempre lo haces. Se vio interrumpido por un bostezo. Estoy exhausto. Yo igual. ¿Nos estaremos haciendo viejos? Scott rió un poco y volteó a ver al Pegaso. Soy mucho más joven que tú, así que no lo creo. Contestó riendo, después bostezó y se levantó para meterse dentro del saco de dormir. ¿Me despiertas cuando sea mi turno? Sí. Contestó Bulk Biceps. Que descanses, Scott. Igual. Le Pegaso asintió y se dio la vuelta, dándole la espada a Bulk y viendo la fogata. Cerró los ojos, dejándose llevar por los sonidos que llenaban el bosque y la noche y no tardó en quedarse dormida. Sus sentidos se apagaron y sintió como iba al reino de los sueños, un reino que en un pasado había sido de luna. Cuando Scott volvió a abrir los ojos, se dio cuenta que estaba soñando, desde el día en que Luna le había dicho que enfrentará sus miedos para acabar con las pesadillas. Reconocía cuando estaba soñando y qué tipo de sueño era. Era una habilidad que le había costado un poco lograr, ya que, cuando Luna dejó de estar en sus sueños, no había muchos mediadores a la hora de las pesadillas o los sueños en general. Lo primero que le dijo que estaba soñando era el hecho de que estaba flotando en lo que parecía ser el espacio exterior. Vio las estrellas de Luna, el sol de Celestia, estrellas fugaces, constelaciones, cometas, meteoritos. Se maravilló al ver todo eso cerca de ella, aunque sabía que era un sueño, pero eso no le impedía disfrutarlo.
Con sus dos cascos delanteros atrapó una pequeña estrella, tenía un tacto algo caliente y brillaba mucho, le iluminaba los dos cascos y le iluminaba el rostro. Sonrió antes de dejar ir a la estrella con el resto del espacio cuando vio su planeta desde lejos. Abrió mucho la boca y se maravilló de ver los océanos que rodeaban la tierra de los pases e imperios. No le costó identificar a Equestria, que era el país con más extensión en el mundo, luego identificó a los vecinos de esta, el reino de los Griffin y la pradera, que era de donde venía Zecora. Bastante hermosa, ¿no crees? Preguntó una voz desconocida que no venía de ningún lado y al mismo tiempo venía de todos los lugares. Siempre fue hermosa, querido, lo sabes. Contestó otra voz igual de extraña y desconocida para la Pegaso, solo que esta era de una yegua. ¿Cómo fue que pudimos crear algo tan hermoso, amor? Preguntó la primera voz, que era la del corcel. Aún no me creo cómo fue que pudimos hacer algo así de hermoso y único en este extenso universo. ¿Crees que fue suficiente legado para Celestia y Luna? Sí, apuesto que sí. Respondió la voz del corcel. Siempre las hemos observado, querida, lo han hecho bastante bien, hasta ahora. ¿Cuánto hace que no hablamos con ellas, amor? Con Luna fue hace más de 2000 años, y con Celestia apenas hace unos 1000. Pasa tan rápido el tiempo, es como si esos milenios no hubieran pasado. Scoutalo se sentía bastante confundida de oír aquellas voces, que le parecían extrañamente familiares, pero estaba segura de jamás haberlas escuchado antes. Que dijeran el nombre de Luna y Celestia no ayudaba mucho tampoco, ya que la Pegaso no estaba entendiendo mucho de lo que hablaban. Disculpen. Pidió interrumpiendo la charla de las dos voces. ¿Podrían decirme quiénes son ustedes o por qué estoy aquí? Ah, claro, murmuró la voz de la yegua. Discúlpanos, solemos divagar mucho, son tantas las cosas que sabemos y hemos visto que a veces nos cuesta creer lo rápido que ustedes necesitan respuestas o información. ¿Es una Pegaso, no le ves las alas? Ah, claro, son mis ponis favoritos, siempre me ha gustado volar, no sé qué haría sin mis alas. Aunque claro, un pony que jamás atendió alas de seguro no sabe lo que se pierde, por lo tanto, no debe de pesarle el no tener alas. Querido, volviste a divagar. Dijo la segunda voz tiendo un poco. Oh, perdón. La voz del corcel hizo una pausa. Dime, Pegaso, ¿quién eres? Soy Scoutalo Dash, subteniente del Escuadrón 3 de Maniobras Especiales de Pegasos, que sirve a la red científica que reside en Punible. Respondió Scoutalo diciendo su nombre completo y su rango militar. Aún no se acostumbraba a ostentar el apellido Dash a pesar de que habían pasado muchos años desde que Rainbow la había adoptado con todo y nombre. ¿Quiénes son ustedes? Vaya, directo al grano. Me gusta esta Pegaso, de seguro por eso Luna la ayudaba tanto cuando soñaba. Dijo la voz de corcel sin responder a la pregunta de la Pegaso. ¿Qué dices, querida? ¿Nos mostramos ante ella? Creo que es lo mejor. Contestó en un suspiro la voz de la yegua. Estos ponis de ahora no pueden creer sin ver antes. Hubo un gran destello de luz enfrente de Scoutalo, tan fuerte que se tuvo que cubrir los ojos con las patas delanteras para que ésta no le lastimara los ojos. Cuando al fin sintió que ésta se apagaba, abrió los ojos. No pudo creer lo que estaba viendo. Enfrente de ella había dos alicornios, uno era un corcel, negro como la noche y su melena solo destacaba porque en esta se podían ver pequeñas constelaciones y era de un color un poco más clara que su piel, los ojos eran de color azul oscuro y la cutie mark era lo que parecía ser una estrella rodeada por un manto de oscuridad. La otra alicornio era completamente lo opuesto al primero, ya que su piel era completamente blanca y su melena parecía estar en llamas, como si el sol fuera parte de esta, los ojos eran de color dorados y su cutie mark era una esfera de luz radiante. Scoutalo tragó saliva, por alguna extraña razón sentía que ya los conocía de alguna parte y sabía también que estaba en presencia de unos ponis muy importantes. Yo soy Night Traveler y ella es mi esposa Sunsine. Dijo el corcel y Scott lo identificó como la primera voz que había escuchado. Night Traveler y Sunsine. Murmuró sin creérselo la Pegaso, recordaba ese nombre los leyendas que Rainbow le solía contar cuando ella era solo una potranca. Ustedes son los creadores del mundo. Padres de Celestia y Luna. Vaya, al parecer nos conoces. Dijo impresionada Sunsine. En estos días son muy pocos los ponis que saben nuestros nombres y quiénes somos.
Me contaron las leyendas de ustedes cuando era pequeña, nunca pensé que de verdad existiera, sin ofender. No te preocupes, hemos escuchado cosas peores. Respondió Night Traveler sonriéndole un poco a la Pegaso. Le recordaba un poco a un alicornio que había conocido milenios atrás. Bueno, ¿cuál es la razón para que los creadores me honren con su vista en mis sueños? ¿Sabes que estás soñando? Vaya, eres buena para solo ser una Pegaso. Me pregunto si más ponis sabrán reconocer un sueño antes de despertarse. Sunsine volteó a ver su esposo divertida, el cual al ver su expresión soltó un suspiro. Empecé a divagar de nuevo, ¿verdad? Un poco esta vez. Respondió la alicornio aún sonriéndole a su esposo, luego volteó a ver a Scotalo. Escúchanos, Pegaso. Desde que tuvimos que dejar nuestro hermoso mundo, siempre lo hemos vigilado desde lejos, necesitábamos saber cómo estaban nuestras hijas y ver si eran capaces de controlar la tierra que le encargamos cuidar. Hemos visto los desastres que sacudieron a Equestria y al resto del mundo desde hace milenios y me alegro de decir que jamás tuvimos que intervenir ya que los problemas se arreglaban por mal que se veían las cosas. Luna y Celestia siempre encontraron la solución para que las cosas volvieran a tener paz y armonía. Pero esta reina oscura, continuó Night Traveler, ha hecho que no solo Equestria, sino todo el mundo esté en peligro. Su oscuridad es completamente diferente a la mía o a la de mi hija Luna. Nunca pensamos que veríamos algo así en nuestro mundo. La balanza de la luz y la oscuridad está mal equilibrada y si esto continúa así, el mundo puede perecer debajo de los cascos de los guardianes de la reina. No solemos interferir o ayudar en los asuntos del mundo, Pegaso, creemos que ustedes ponis y nuestras hijas son capaces de cuidar de él y de mantenerlo. Tienes que comprender que de forma directa no podemos ayudarles o intervenir de algún modo. Iría en contra de nuestras reglas y de las de nuestro propio mundo. Cuando renunciamos a estar en él, supimos que jamás podríamos volver. Tú misma lo dijiste, Pegaso, somos leyendas, nada más. ¿Cómo reaccionarían los ponis si nos vieran ahora? Solo somos espectadores desde hace siglos. Lo único que podemos hacer para ayudarles es darles pistas para resolver este embrollo. Normalmente les dábamos estas pistas a Luna o a Celestia cuando necesitaban un poco de ayuda. Pero con una prisionera y la otra desaparecida, su llamada resistencia parece ser la mejor opción. Esperan un momento. Pido Scotalo mientras trataba de procesar toda esa información. Me están diciendo que si no detenemos a la reina el mundo va a dejar de existir. El mundo que nosotros creamos, sí. Respondió Sunsine. Nuestro mundo en equilibrio y armonía, ese mundo también es tuyo, Pegaso. No creo que muchos de los ponis sobrevivan a un mundo de sombras y de oscuridad. Entonces es como sentido figurado, ¿no? El mundo en sí no va a explotar ni nada. Claro que no. Dijo divertido Night Traveler mientras veía a la Pegaso. ¿Qué imaginación tienes? Hizo una pausa. Pero debes de comprender que aunque veamos qué sucede ahí abajo en nuestro mundo, no podemos ir a intervenir nosotros mismos. Lo más que podemos hacer es esto, decirles dónde está lo que están buscando. Dicho esto, el alicornio dio un golpe seco en el espacio e hizo brillar su cuerno y el planeta se acercó hasta ellos. El mundo continuó acercándose hasta que aparecieron dentro del castillo de las dos hermanas. Ambos alicornios empezaron a caminar y la joven Pegaso los siguió apresurándose para que no la dejaran atrás. Caminaron durante un rato sin decir ni una palabra hasta que Scotalo no pudo aguantar más la curiosidad. Disculpen, pero ¿a dónde vamos? Sabemos que vas al castillo de nuestras hijas, específicamente a la biblioteca, en busca de un libro del cual no sabes ni siquiera cuál es su portada o su contenido. Murmuró Sunsine mientras caminaban. Te enseñamos el camino hacia la biblioteca. Doblaron la esquina y se encontraron con una puerta gigantesca y un arco enorme. Ahí estaba la biblioteca enfrente de ellos. Night Traveler apuntó con su cuerno que emitió una hora negra hacia una estantería, hasta que salió volando un libro que dejó caer en los cascos de la Pegaso. Este libro es el que buscas, se llama Encantamientos y medidas básicas para unicornios. El hechizo que buscas está en esta página que te estoy enseñando. Le dijo mientras hacía que el libro se abriera justo a la mitad. Scott miró con atención el libro que le enseñaba el alicornio y leyó el título del hechizo desbloqueo de magia básico. Asintió, después volteó a ver a Night Traveler.
¿Existe algún otro libro que creen que necesitemos para poder educar a Freyce? ¿Freyce? ¿Así le pusieron a la niña? ¿Qué nombres tan raros ponen ustedes a sus potros?, dijo impresionado el alicornio. Sería bueno que te llevaras los libros de hechizos que tengan el título de alicornio o unicornio en ellos. Night Traveler y Sunsine se voltearon a ver, sabían que el tiempo para hablar con la Pegasos ya había acabado. Era momento de que ésta despertara y ellos volvieran a ser simples espectadores. Es tiempo de que vuelvas, Pegaso. Dieron los dos al mismo tiempo mientras extendían las alas y se alejaban volando. Recuerda lo que te enseñamos. ¿Qué? No esperen, pidió Scott mientras que ella a su vez abría las alas y trataba de volar hasta ellos, pero una fuerza invisible la mantenía pegada al suelo que se desmoronaba dejando una brecha al vacío. Necesitamos más respuestas. ¿De dónde salió Freyce? ¿Usted también la crearon? ¿Saben cómo vencer a la Reina Oscura? Despierta, Scott Aloe. Fue la única respuesta que obtuvo. A la mañana siguiente se pusieron en marcha casi enseguida. La joven Pegaso había estado todo su turno de guardia pensando en el extraño sueño que había tenido. Le había parecido muy vivido y demasiado real como para haber sido un sueño, además que los dos alicornios que aparecieron en él jamás los había visto en su vida, y sus nombres los había escuchado hace años, e incluso sus nombres habían quedado en el olvido por mucho tiempo en su memoria. Se la había pasado casi todo su rato metida en sus pensamientos, tratando de saber si era verdad o no lo que había soñado. Quería creer que realmente su subconsciente le había la respuesta para saber dónde estaba el libro que necesitaban para poder salir rápido del castillo. No quería quedarse más que el tiempo justo en ese bosque. ¿Estás bien, Scott?, preguntó Bullet Biceps después de que había pasado media mañana y la Pegaso estaba más callada de lo de costumbre y se veía que no estaba muy atenta a su entorno. ¿Eh?, murmuró sin poner atención la Pegaso, que acaba de salir de sus propios pensamientos. Ah, perdón. Si estoy bien solo, estoy pensando, eso es todo. No te preocupes, el castillo ya está cerca y no hemos visto u oído rastros de los guardianes. Tal vez esto resulte más fácil de lo que pensábamos. Scott Aloe se limitó a asentir sin decir nada más. Vio de reojo a Flix, el novato había estado muy callado desde que Bullet Biceps lo regañó. La verdad la Pegaso lo prefería así, ya que podía escuchar mejor su entorno, pero aún así se sintió algo de lástima por el chico. Aún así sabía que era necesario que alguien le dijera lo que le había dicho el pony musculoso al novato. Suspiró un poco, la expresión de Flix tampoco era la misma, se veía incluso más maduro, más consciente del peligro y menos emocionado de cómo había estado cuando salieron de Ponyville. Es bastante jodido verte un día en el espejo y descubrir que el pony que te devuelve la mirada no es el mismo que era en un pasado, pensó Scott mientras levanta la vista al cielo tapizado de árboles. Tenía muchas ganas de volar. Recordó una pregunta que Flix le hizo el segundo día de la expedición sobre por qué no volaban hacia el castillo y ella le explicó que el bosque era muy cambiante y aunque pareciera que se estaba lleno en una dirección en específico, el bosque era tan extenso que podía engañarlos. Lo más seguro era ir a pie y solo volar pequeñas distancias y de preferencia que fuera el vuelo cercano al suelo. No pararon en todo el día, hasta que llegaron a una parte en la cual los árboles ya no existían. En su lugar había un ancho abismo que solo podía ser cruzado por un puente colgante viejo y frágil. Y después de esa zona estaba impotente el castillo de las dos hermanas. Era una edificación grande, antigua y se veía algo aterradora desde lejos, ya que en algunas zonas el edificio ya se estaba derrumbando. Scott Aloe sonrió un poco. Lo habían logrado, habían llegado hasta ahí en una sola pieza. Volteó a ver a sus dos compañeros, ambos tenían la misma sonrisa que ella en el rostro. Se preparaba para dar un pequeño vitoreo por ellos, pero en ese momento escuchó el susurro de varios galopes que venían justo del bosque que estaba detrás de ellos. Supo que el sonido era el de los guardianes galopando y lo peor es que el ruido no venía solo del bosque, sino también del abismo que los separaba del castillo. También supo que aquellos susurros eran extremos, como si fuera todo un ejército el que fuera hacia aquella zona. Ambos crucen el puente ahora, gritó Scott en cuanto reaccionó.
Si se quedaban ahí parados los guardianes los iban a rodear y si esta vez iban también Pegasos con ellos no cabía duda de que iban a estar en problemas. Bulk, Bíceps y Flix se apresuraron a cruzar el puente mientras que Scootaloo se quedaba del otro lado para evitar que pasaran los guardianes. Cuando ella cruzó vio a los guardianes saliendo de las sombras del bosque, con sus ojos rojos y sus cuernos listos para disparar. Cuando iba a la mitad del puente sintió como este se desbalancea y como su equipo la esperaban ahí parados. ¿Qué están esperando? Corran hasta el castillo. Si nos quedamos en esta zona seremos sombras en poco tiempo. Gritó desesperada mientras abría sus alas y saltaba del puente que se acaba de romper a mitad. Horrorizada vio como debajo de este también había más guardianes y como se lo temía, estos eran Pegasos buenos sin puente y los unicornios no pueden pasar, pensó tratando de ver el lado positivo a la Pegaso. Voló hasta donde estaba su equipo y se encontró con ellos en tierra mientras galopaban lo más rápido que podían hacia el castillo. Solo les quedaba subir hasta la él, ya que este se encontraba en una pequeña montaña. Flix vio detrás de él y sintió de nuevo como el miedo lo quería paralizar de nuevo cuando se dio cuenta de la cantidad de guardianes que los seguían y que les estaban pisando los cascos. Era todo un ejército, debía de haber algo muy importante en ese castillo si la reina lo protegía tanto. Flix utilizó su miedo para impulsarse a correr más rápido y trató de mantener la cabeza despejada y fría, aunque le costaba mucho tragarse el miedo que le invadía. Si llegamos al castillo tomaremos el libro y ya nos podremos largar de aquí, pensó Scootaloo conforme se acercaban al castillo. Sería rápido entrar y tomar el libro, solo tenían que buscar a toda prisa. Aunque ella ya tenía una idea más o menos de dónde estaba, esperaba poder confiar en su sueño. Escuchaba los relinchos furiosos de los guardianes detrás de ellos y sintió cómo se le erizaba el cabello de la nuca. Tenían que llegar al castillo lo antes posible. Finalmente llegaron hasta la cima de la montaña solo para detenerse en seco, los tres sintieron como se les caía el alma a los pies. Enfrente de ellos estaba un muro de guardianes que les impedía el paso hacia algún lugar. Estaban rodeados. No había a dónde escapar. Posición de círculo. Fue lo único que atinó a decir Scootaloo, sentía que el miedo se apoderaba de su corazón y este empezó a palpitar con mucha fuerza. Los otros dos obedecieron, pero ambos tenían la misma expresión que ella, las esperanzas eran muy vagas como para que saliesen bien parados de esa situación. Los Pegasos de los guardianes les impedían salir volando de aquel bloqueo y los unicornios les cerraban cualquier huida por tierra. Si no nos dejan pasar, entonces nos abriremos paso, dijo Scott con braveza mientras hacía birlar su luz con toda la fuerza que fue posible. Escúchenme, pidió dirigiéndose a sus compañeros. Si morimos aquí, quiero que sepan que fue un honor haber llegado hasta aquí con ustedes cuidándome la espalda. Bulk Bíceps asintió y se bajó el yelmo de la armadura al igual que Flix. Saldremos de aquí, te lo prometo, respondió Flix antes de que los guardianes cayeran sobre ellos.